En toda la tierra se anuncia una gran noticia, un acontecimiento que será de gran impacto a la humanidad. Para muchos una fantasía y para otros es una realidad. Jesucristo viene pronto. Jesucristo viene pronto. Las profecías bíblicas acerca del fin se están cumpliendo. ¿Cuándo será el fin? Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? San Mateo capítulo 24 versículo 3. ¿Alguna vez se ha intrigado y le ha preguntado al Señor lo mismo? ¿Es cierto lo que dicen las Sagradas Escrituras? Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Apocalipsis capítulo 19 versículo 9. ¿Tendremos paz aquí en la tierra? ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Qué es el arrebatamiento? ¿Qué tengo que hacer para estar preparado? Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. San Mateo capítulo 24 versículo 42. ¿Escucha atentamente lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias? ¿Sabe usted cuándo será el día final? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. San Mateo capítulo 28 versículo 19 al 20. Amén. Todo lo daremos a conocer por medio de este programa. Apocalipsis, el tiempo final. El tiempo es ahora y debemos tomar una decisión, porque nuestro Señor Jesús viene muy pronto. A continuación el tema: las almas bajo el altar, muertos por su testimonio. Apocalipsis capítulo 6 versículo 9 al 10. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Amén. Padre eterno de Israel, gracias por permitir expresar tu palabra, gracias por tu fidelidad, amor y tu gran misericordia. Oro y ruego en este momento para que el mensaje de hoy sea de mucha esperanza para aquellos que siguen el camino de la vida eterna, aún en medio de tribulaciones. Además, para que muchos de los que escuchen el mensaje sea para que les abras el entendimiento y reciban tu palabra como tuya y no como parte nuestra. Te pido que les des el ánimo, el valor, la fe, la confianza de seguir el camino, y que aún en medio de tantas luchas y pruebas, lleguemos hasta el final como fieles y verdaderos cristianos en tu nombre, oh Señor Jesucristo. Amén. La palabra de Dios nos ha llevado a esta escena un poco tenebrosa, pero también maravillosa. Al saber que Dios está en control de todo y que nada ni nadie puede impedir que las palabras escritas en la Biblia, aún el libro del Apocalipsis, sean para unos pocos. Esto es para los que creen y que aún sabiendo que en medio del asedio siempre exista la esperanza.
La Iglesia de Cristo estará alerta por los acontecimientos que están sucediendo y que sucederán en el futuro. No es para menos, y lo vemos desde la perspectiva espiritual, cómo se va desarrollando los eventos según el libro del Apocalipsis. Y no podemos ignorar las cosas que vemos como algo normal. Sea para bien o para mal, según la lógica humana, no podríamos imaginarnos, creer que un Dios todopoderoso permitirá tantas cosas durante se está preparando el escenario del fin. Para la Iglesia cristiana sabemos que no es algo nuevo, y sabemos que Dios está conteniendo su ira por causa de los escogidos. Hermanos, se verán más cosas antes de la segunda venida de Jesucristo, y lo que observamos en la apertura del quinto sello es algo que solo lo podemos entender con la palabra de Dios y la ayuda del Espíritu Santo. Las almas bajo el altar. ¿Por qué Dios permitió que el apóstol Juan tuviera esa visión de la apertura del quinto sello? Y se entiende que al ver las almas bajo el altar, no están ahí sin ninguna razón. Hay un propósito muy especial y poderoso de parte de Dios presentar las almas bajo el altar. Y esto nos recuerda el altar del holocausto del Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 38 versículo 1. Igualmente hizo de madera de acacia el altar del holocausto, su longitud de 5 codos y su anchura de otros 5 codos, cuadrado, y de 3 codos de altura. El altar, en hebreo, la palabra altar es hamizbek, que significa lugar de sacrificio o lugar de matanza, y que también significa matar y sacrificar, y se refiere al lugar donde se ofrecían sacrificios a Dios, como animales, granos, frutas y vino. Algunos de los motivos de hacer estos sacrificios era para purificar pecados involuntarios cometidos contra Dios. Por ejemplo, en las Sagradas Escrituras, según Levíticos capítulo 6, versículo 6 dice: «Y para expiación de su culpa traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación». Y el procedimiento era que un sacerdote llevaba un animal sin defecto a la entrada del tabernáculo, pone la mano sobre la cabeza del animal y lo sacrifica, y la sangre del animal la rocía sobre el velo del santuario y los salientes del altar del incienso. Eso era lo que se hacía para purificar los pecados y eran presentados en el altar del holocausto. Ahora bien, en el Antiguo Testamento se sacrificaban animales para ofrecer sacrificios a Dios. Entonces, esto hace una referencia bastante notable que Dios permitirá sacrificios de una manera diferente. Sabemos que en las Sagradas Escrituras Dios ha permitido sacrificios. Desde la época antigua se hacían como olor grato a Jehová, como ofrendas de paz, además como ofrendas por el pecado cometido, el cual se le llamó ofrendas expiatorias. Levíticos capítulo 5 versículo 14 al 15. Habló más Jehová a Moisés diciendo: Cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación en siclo de plata, de siclo de santuario, en ofrenda por el pecado. Entonces, con el texto de Apocalipsis capítulo 6 versículo 9, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas,
de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Amén. Y esto nos da referencias claves para entenderlo. En este versículo se abre el quinto sello. También se ve un altar. Y también se ven almas bajo el altar. Y aquí haremos una pausa y nos iremos por partes. Y nos hacemos la pregunta: ¿qué hacen estas almas ahí? Porque no se refiere a un sacrificio como lo hacía en el Antiguo Testamento. Y como le explicamos, este es uno diferente. Estas almas no están en la tierra, ya están en el cielo. El altar, según Apocalipsis capítulo 6, no nos habla de algo físico, sino que es una representación gráfica y visual a donde estas almas que están bajo el altar, Dios nos muestra de manera simbólica de ver que la iglesia cristiana ha sido perseguida durante todas las épocas del cristianismo, a donde el verdadero cristiano ha sido oprimido y perseguido hasta la muerte. Y esto seguirá siendo así hasta el tiempo del fin. Y para seguir nos preguntamos, ¿por qué están ahí? Están ahí porque ya han muerto. Y están en ese lugar porque Dios así lo dispuso y quiere mostrar, revelar a la iglesia cristiana de hoy lo que acontecerá ahora y en el futuro, y que debemos estar preparados en el presente. Recordemos esto, que desde que morimos nuestro cuerpo físico queda en la tierra, mientras el alma hace ese viaje espiritual a la eternidad para morar con Dios y con Cristo. Así que Cristo es la puerta hacia el cielo. ¿Cómo? Recordemos en algunos pasajes en los evangelios, según las Sagradas Escrituras, aquellos dos ladrones que estaban siendo crucificados juntamente con Jesús. Uno de ellos se llevó la mejor noticia que jamás haya escuchado. Aún en el peor momento de su vida, sin saberlo, exclamó: nosotros a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. San Lucas capítulo 23, versículo 41 al 43. Aunque este ladrón pensó que ya no tenía perdón, reconoció a Jesús como el Cristo el Salvador, y Jesús, en su infinita misericordia, le dio la oportunidad de ser parte de su reino celestial. Gloria al Señor. Recordemos también que según las Sagradas Escrituras, ya en el Nuevo Testamento, ya no se hacen sacrificios de ofrendas por los pecados. Solo Jesús puede perdonar los pecados del mundo y será necesario aceptar su sacrificio legítimo. Al ofrecer su vida como sacrificio una sola vez, expió los pecados de la humanidad, haciendo innecesarios los sacrificios repetidos del Antiguo Testamento. Hebreos capítulo 10, versículo 18 al 19 dice: pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Amén. Ahora bien, reconociendo esto, era necesario que Jesús estuviera ahí arriba. ¿Dónde? En el cielo, para gobernar en el reino de los cielos.
Entonces las almas bajo el altar están allá arriba también. Y nos adentramos en esto para averiguar quiénes son estas almas, por qué están allí, cuál fue el motivo de su muerte. Y la palabra de Dios nos da la referencia exacta de quiénes pueden ser. Entonces, ¿quiénes son estas almas? Apocalipsis capítulo 7, versículo 13 al 14. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Amén. Entonces las almas que están bajo el altar son sacrificios presentados delante de Dios, que entregaron su vida hasta la muerte y han emblanquecido sus vestiduras por medio de la sangre de Jesús. Son víctimas de los sacrificios hechos por los cristianos que han sufrido durante la gran tribulación. Almas que habían muerto. Y pregunto, ¿por qué han muerto? Por creer en Jesús como su único salvador del alma. Al parecer suena como contradictorio, ¿verdad? No debería ser así. No tendría que merecer esto, porque somos de Cristo. Algunos podrían decir que este sacrificio de muerte no es para la iglesia verdadera, sino para los impíos. Traducir esto sería un gran error, porque el impío no cree, mientras que las almas bajo el altar creyeron en Cristo hasta la muerte. Y este altar no es literal, es simbólico. Veamos qué nos dice el escrito de Apocalipsis capítulo 6 versículo 9. Y repetimos: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Amén. ¿Qué hicieron estas almas para merecer esto? Muertas o asesinadas injustamente por predicar la palabra de Dios, y además por testificar de Cristo como único Salvador del alma. Cuando habla del testimonio, es el testimonio que daban acerca de Cristo por el Evangelio. Y podemos entender que estas almas eran personas que vivieron en la tierra en tiempo de nuestro Señor Jesucristo y abarca hasta el fin de los tiempos. Pero debo aclarar, no son todas las almas que mueren y están allí. No son todos aquellos que simplemente creyeron en Jesús y que murieron de forma natural y están allí. Porque si nos hacemos la pregunta ¿cuál fue la causa de su muerte? Las almas bajo el altar habla de un grupo en específico. Han sido asesinados por predicar y hablar la verdad del reino de Dios y de las maravillas que este reino destaca en los evangelios. Y son los que han salido de la gran tribulación, y representa simbólicamente a los cristianos que hablaron la verdad y condenaron el pecado en la tierra. No hablamos de cristianos pacíficos, hablamos de personas que férreamente hablaron del evangelio en medio de oposiciones, guerras, prisiones, castigos severos, azotes, y son aquellos que fueron lanzados a los leones, quemados en las hogueras. Son todos aquellos que sufrieron fuertes tribulaciones por causa del evangelio. Y hablamos de aquellos que fueron martirizados por su fe. Son cristianos que en medio de luchas predicaron con la palabra de Dios y dieron testimonio acerca de Jesús y que dieron su vida hasta la muerte. No podemos dejar pasar por alto lo que ha sucedido.
Hablamos de los antiguos cristianos que murieron por su fe. ¿A dónde cree que están ahora? Hechos capítulo 7, versículos 55-58. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Hechos capítulo 7, versículos 55 al 58. Verdaderamente, esto nos pone a qué pensar. Los cristianos de la antigüedad fueron martirizados, apedreados, según el texto bíblico. Y habla para la iglesia verdadera, y no de una iglesia religiosa que cree en un Dios lejano, pero no el Todopoderoso que hace las cosas nuevas, que hace maravillas y señales, y que nos dice desde la antigüedad el Evangelio ha sido perseguido y por eso le da aliento a la iglesia de hoy con esta palabra. Y por esta causa le da la visión al apóstol Juan de Patmos para darle las fuerzas, la fe y el aliento a su alma, y decirle que no todo está perdido, hay esperanza en Cristo Jesús. Amén. ¿Y por qué se le da esta visión a Juan de Patmos? Porque él mismo está sufriendo por causa de su testimonio. Y esto nos da aliento y esperanza a nosotros, a los cristianos de este tiempo, a los que viven en esta tierra y a los que aún dan testimonio de fe en Cristo solamente. Esto es lo que me anima a mí personalmente, y esto es lo que debe animarlo a usted, a todos nosotros, a seguir adelante, testificando y presentando la palabra de Dios como la única fuente del conocimiento de la vida eterna. La palabra nos da la fuerza de seguir adelante, y con esto no es motivo para temer. Recordemos que Jesús fue claro y preciso cuando le decía a los discípulos: Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. San Juan capítulo 16, versículo 33. Entonces, ¿habría de venir aflicciones? ¡Claro que sí! Jesús nunca dijo que iba a ser fácil, que caminaríamos en un lugar lleno de flores, en un mundo de paz, y que todos recibirían la palabra de Dios con agrado. Nunca dijo que no habría mal, más bien dijo: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. San Mateo capítulo 24, versículo 21. Y esto significa que el mal estaría presente antes, después de la historia cristiana, hasta el final de los tiempos. No dijo que no habría mal, dijo que los guardara del mal. Como está escrito: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quite del mundo, sino que los guarde del mal. San Juan capítulo 17, versículo 14 al 15. Entonces esto me lleva a este pensamiento. Puede ser que seas perseguido, ultrajado, ignorado y burlado por muchos, por condenar el pecado y seguir la sana doctrina cristiana, y por causa del testimonio que tienes, posiblemente se burlen de ti.
Y si sientes que no encajas en esta sociedad corrupta, no temas, Dios está contigo. El mundo no conocerá esta promesa hasta que se arrepientan de su maldad. La esperanza de Apocalipsis capítulo 6 versículo 9. Cuando se abre el quinto sello y se ven las almas bajo el altar, es para todos aquellos que, si en un dado momento son amenazados a muerte por causa del Evangelio. Sabemos que la esperanza no es terrenal, sino celestial. Con la apertura del quinto sello es a donde finalmente ha llegado la hora para todos aquellos cristianos que enfrentaron grandes desafíos y sacrificios y terribles persecuciones durante y después de la época de Jesús, en la Edad Media y al fin de la Edad Media entre los años 100 después de Cristo, hasta llegar a la iglesia corrupta y la iglesia en el tiempo de la Reforma, que cambió a la iglesia para siempre en el año 1517 después de Cristo. Hay mucha historia detrás de todo esto, pero ¿a dónde queremos llegar? Es que la iglesia cristiana ha sido acechada antes y seguirá siendo acechada después y está siendo acechada ahora, antes que nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez a levantar a su pueblo escogido. Ahí será el triunfo final de los redimidos por Cristo, y será el triunfo para las almas que tanto han estado clamando por justicia y por venganza. Y esto lo veremos después en la segunda parte. Gloria al Señor. Esto ha sido todo por este día en el programa Apocalipsis, el tiempo final. Está en el tiempo aceptable. No espere que sea demasiado tarde, porque cuando llegue el momento y la hora, no habrá oportunidad de arrepentimiento. Lamentablemente ya no la habrá. Es necesario estar decidido y preparado para el evento crucial. ¿Quieres recibir al Señor Jesucristo como único Salvador personal? Haz una oración de fe, pues Él te está llamando. Señor Jesús, he recibido tu mensaje. Perdóname por todos los pecados que he cometido. Te recibo en mi corazón como mi único Señor y Salvador. Inscríbeme en el libro de la vida. Ayúdame a estar preparado cuando sea el arrebatamiento de la iglesia y que tu palabra me haga sentir libre por siempre. Ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El hermano Ronald Ramírez presentó su programa Apocalipsis, el tiempo final. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1, 7 al 8. Los esperamos en la próxima audición, si Dios nos permite. ¿Estás preparado? Jesucristo viene pronto.